con la finalidad de que ustedes puedan volver a ver un video cuantas veces consideren necesario. Así que a partir de este momento, nuestra clase está siendo grabada. A continuación, voy a compartir mi pantalla para nuestra clase del día de hoy. Quisiera por favor que me confirmes si es que se está compartiendo tu pantalla correctamente. Sí se ve, profesor. Sí se ve, profesor. ¿Se comparte la pantalla, jóvenes, señoritas? Sí, profesor. Sí, profesor. En cuanto al audio, ¿se me escucha bien? Sí, profesor. Muy bien, entonces. Vamos a trabajar en tal caso el problemita número 1. ¿Qué nos dice? Dice, a ver, 20 albañiles pueden hacer un trabajo en 21 días. ¿Qué tiempo demorarán? Si 4 albañiles aumentan su rendimiento en un 50% y el resto disminuye en un 50%. En este problemita vamos a hablar en primer lugar de los albañiles. Luego vamos a hablar de los días. Estoy en espera. Hola, hola, jóvenes, ¿me escuchan? Sí, profesor. En tal caso, el problema me dice que en un inicio son 20 albañiles que pueden hacer un trabajo en 21 días. La pregunta me dice, ¿qué tiempo demorarán si 4 albañiles aumentan su rendimiento en un 50%? Lo que quiere decir que estamos hablando de un 150%. Pero eran 20 y solo me han hablado de 4, lo que quiere decir que el resto vendría a ser 16. Y según el problema, el resto disminuye en un 50%. Lo que quiere decir que el rendimiento de los otros vendría a ser de un 50% nada más. Y lo que queremos averiguar son los días. A mayor cantidad de albañiles, ¿el trabajo va a durar más o menos días? Menos. Menos días. Menos días, lo que quiere decir entonces que estas magnitudes serían inversamente proporcionales.
Y si son inversamente proporcionales, entonces el despeje tendría que ser en línea. Pero entonces eso quiere decir que voy a tener 20 por 21 por un lado. Por el otro lado, podríamos simplificar, ¿no? 50, acá me va a quedar 3, acá me va a quedar 2. Igual aquí, 50, aquí va a quedar 1, aquí va a quedar 2. Pero mitad, mitad, acá quedaría 8. Mitad, mitad, acá quedaría 2. 2 por 3 es 6, 8, 8 más 6. Hablamos de 14. Pero 14 va a estar multiplicado por X. Pero si le saco séptima, mitad de 2 va a ser 1, mitad de 20 va a ser 10. Entonces X, ¿cuánto valdría? 30. Estamos hablando de 30. ¿Correcto, jovencitos? Sí, Pasemos profesor. entonces al siguiente problemita. Nos dice, 2 obreros hacen una obra en 26 días. Si aumentan 8 su rendimiento en 2/3 de lo normal, ¿qué tiempo emplearán en hacer la misma obra? En este caso, tendríamos que hablar de los obreros. Tendríamos que hablar de los días. Inicialmente, el problema a nosotros nos habla de 12 obreros que pueden hacer una obra en 26 días. Pero luego resulta que 8 de los obreros van a aumentar su rendimiento en 2/3. Lo que quiere decir que estaríamos hablando de un rendimiento de 5/3. Pero eran 12 y solo han hablado de 8. ¿Qué pasaría con los otros 4? El problema en este caso no manifiesta nada, lo que quiere decir que se quedarían con su rendimiento original. Y lo que quiere saber qué tiempo emplearán en hacer la misma. Entonces lo que no sabemos son los días. En tal caso, preguntaremos, profesor, al haber mayor cantidad de obreros, ¿el trabajo va a durar más o menos días? Menos. Estamos hablando de menos días. Eso me lleva a pensar que estoy trabajando con magnitudes que son inversamente proporcionales y eso significa que tendríamos que despejar en línea. Lo que quiere decir entonces que por un lado vamos a tener 12 por 26. Por el otro lado, vamos a tener en tal caso, si tengo 8 por 5/3, vendría a ser 40 tercios. Y 40 tercios más 4 me daría ¿cuánto?
3 por 4 sería 12. 12 más 40, hablamos de 52. 52 tercios. Pero eso multiplicado por X. De tal manera entonces que 26 sería 1, 26 sería 2. Mitad de 2 sería 1, mitad de 12 sería 6. Pero el 3 está dividiendo. ¿Cómo pasa? A multiplicar. Lo que significa que estamos hablando de un total de 18 días. ¿Se entendió el problemita, jóvenes señoritas? ¿Alguna pregunta, duda? Algo que no haya... Profesor, una pregunta, ¿de dónde es 3/5? ¿De dónde sale 3/5? ¿De dónde sale 3/5? ¿Dónde hay 3/5? Es 5 tercios. 5/3, ¿verdad? Es que se supone que el rendimiento vendría a ser como 1. Pero 1 expresado en tercios vendría a ser ¿cuánto? 3 tercios. Pero como el problema dice que esos 8 obreros aumentaron su rendimiento en 2 tercios, entonces a su rendimiento normal, ¿qué le hemos aumentado? 2 tercios, como dice el problema. Entonces, si tú ejecutas esta suma, el rendimiento ahora sería ¿de cuánto? ¿Correcto, señorita, o alguna duda? Gracias, profesor, ya entendí. Muy bien, excelente. ¿Alguna otra duda, jovencitos? ¿O pasamos al siguiente? Pasamos al siguiente. Muy bien, entonces, el problema nos dice, una guarnición de 2.200 hombres tienen provisiones para 62 días. Al terminar el día 23, se retiran 250 hombres. ¿Cuánto tiempo podría durar el resto de la guarnición? Entonces, para este problemita, tendríamos que reconocer las magnitudes. ¿De qué magnitudes estamos hablando? En primer lugar, podemos hablar de los hombres. Y en segundo lugar, podemos hablar de los días. Lo que nosotros sabemos es que inicialmente esta guarnición, ¿cuántos hombres tiene? Estamos hablando de 2.200 hombres. Y que tienen provisiones para 62 días. Pero según el problema dice, al terminar el día 23, se retiran 250 hombres. Pero entonces, profesor, lo que yo debo entender es que los 2.200 hombres han estado consumiendo durante 23 días. Lo que quiere decir, ¿cuántos días de alimento todavía les queda? 39. Correcto. Para los 2.200
les queda todavía 39 días de alimento. Pero ¿qué pasó en ese momento? Según el problema, se retiran 250 hombres, lo que quiere decir que en la guarnición me van a quedar 1950. Lo que quiero averiguar, ¿cuánto tiempo podrá durar el resto de la guarnición? En tal caso diremos, a mayor cantidad de hombres, menos días de alimento, lo que significa que son inversamente proporcionales, así que el despeje tendría que ser en forma lineal. Si nosotros realizamos el despeje, por un lado vamos a tener 1950 por X. Y por otro lado vamos a tener a 39 por los 2200. En tal caso, podríamos hacer que cerito y cerito se eliminen. Profesor, ¿qué le parece si le sacamos quinta? Si sacamos quinta, aquí me va a quedar 39. Y aquí me va a quedar 44. Pero 39 con 39 se puede eliminar, lo que quiere decir que X valdría ¿cuánto? 44. Entonces quiere decir que duraría hasta 44 días. ¿Se ha entendido, señoritas jóvenes? ¿Alguna preguntita? Sí se entendió, profesor. Muy bien. Seguimos entonces, pasemos al siguiente problemita. Dice, a ver, una cuadrilla de campesinos pueden cosechar un terreno de forma cuadrada de 18 metros de lado en 27 días. Si esa misma cuadrilla tuviera que cosechar otro terreno de forma cuadrada de 24 metros de lado, ¿cuántos días necesitarán? Para este problemita, nosotros hablamos en base a los días y al área. Inicialmente, a nosotros el problema nos habla de cuántos, nos habla de una cuadrilla de campesinos puede cosechar un terreno de forma cuadrada de 18 metros de lado en 27 días. Son 27 días. Pregunto, ¿cuál vendría a ser el área? Como es un cuadrado, podríamos decir 18 al cuadrado, pero también lo puedo expresar simplemente como 18 por 18. Si esa misma cuadrilla tuviera que cosechar otro terreno de forma cuadrada de 24 por 24, ¿cuántos días necesitarían? Entonces, resulta que a mayor cantidad de días se podría cosechar
mayoraria, lo que significa que estas magnitudes, ¿qué vendrían a ser? Directamente proporcionales. Y como son directamente proporcionales, entonces el despeje puede ser en cruz. Lo que quiere decir entonces que en tal caso 18 por 18 por 18 y por X vendría a ser igual a 27 por 24 y por 24. Entonces lo que yo podría hacer sería sacarle sexta. De 18 me va a quedar 3 y sexta de 24 me va a quedar 4. Sexta de 18 me va a quedar 3. Sexta de 24 me va a quedar 4. Y también que 3 por 3 sería 9. Novena de 27 nos va a quedar 3. Así que 4 por 4 viene a ser 16. ¿Y cuánto sería 16 por 3? 48. 48. Y listo, se acabó el problema. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que no se haya entendido, por favor? Sí se entendió, profesor. Profesor, Dígame, señorita. Al parecer, entonces, no hay preguntas. Pasamos al siguiente problemita. A ver, problemita 5. A ver, ¿cómo lo harías? Problema 5. Te voy a dar un minuto para tu problema 5. A ver, ¿cómo lo harías?
¿Sería la A? Muy bien, tiempo más que suficiente. Revisando el chat, veo que varios compañeros ya han colocado sus respuestas, pero lo anecdótico es que varios tienen diferentes respuestas. Vamos a ver entonces. Vamos con el problemita 5. Nos dice, una cuadrilla de obreros pueden pintar una pared cuadrangular de 12 metros de lado en 18 días. ¿Cuántos días necesitará una cuadrilla para pintar una pared de lado? En este caso, profesor, solo tenemos que trabajar en base al problemita. Nos indica que en 18 días esta cuadrilla puede pintar una pared de 12 metros de largo. Pero como es cuadrangular, entonces su área vendría a ser 12 por 12. Lo que queremos saber, ¿en cuántos días necesitará la cuadrilla para pintar una pared de 8 por 8? En tal caso diremos, a mayor cantidad de días se va a poder pintar más área, lo que significaría que estas magnitudes son directamente proporcionales. Y por ende, el despeje tendría que ser en forma lineal o en cruz. En cruz. El despeje tendría que ser en cruz. De tal manera entonces que al realizar el despeje, por un lado voy a tener 12 por 12 y por X. Y por el otro lado voy a tener 8 por 8 y por 18. Pero en tal caso le puedo sacar sexta. A 12 me va a quedar 2. Sexta de 18 me va a quedar 3. Le puedo sacar cuarta de 12, me va a quedar 3. Cuarta de 8 me va a quedar 2. 2 con 2 se van. 3 con 3 también. Lo que significaría entonces que X valdría ¿cuánto?
simplemente 8. Buscamos en nuestras alternativas, lo correcto sería marcar la alternativa A. Si revisamos en el chat, varios compañeros nos dieron la respuesta, pero muchos estaban equivocados. ¿Ya? Así que tenemos que revisar nuestros apuntes, jovencitos, ¿ya? Muy bien. Continuemos. En el caso del problema 6, nos dice, 6 caballos tienen ración para 15 días. Si se aumentan 3 caballos más, ¿para cuántos días alcanzará la ración anterior? En este caso, el problema nos habla que tienen alimento para determinada cantidad de días. Según el problema, inicialmente me habla de cuántos caballos. 6 caballos, los cuales tienen alimento para 15 días. Pero luego me dice, si se aumenta 3 caballos más, es decir, hablaríamos de 9 caballos, ¿para cuántos días alcanzará las raciones? Lo que no conocemos es el número de días. En tal caso diremos que a mayor cantidad de caballos, menos días de alimento. Lo que quiere decir entonces que estas magnitudes serían inversamente proporcionales y entonces el despeje tendría que ser en forma lineal. Eso quiere decir entonces que a 9 lo puedo multiplicar por x y a 6 lo puedo multiplicar por 15. De tal manera que tercia de 9 sería 3, tercia de 15 sería 5. Tercia de 3 sería 1, tercia de 6 sería 2. Y eso me da a entender que 5 por 2 estamos hablando de 10. Quiere decir que el alimento alcanzaría hasta 10 días. ¿Se entendió el problema, jóvenes señoritas? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Sí. Muy bien, pasemos entonces al siguiente. Si para pintar un cubo de 5 centímetros de arista se pagó 4 soles, ¿cuánto se pagará de arista? Si nosotros vamos a la solución del problema, hablamos del pago y hablamos del área. Sabemos que para pintar el primer cubo se pagó. ¿Cuánto se pagó? $4. El pago fue de 4 soles. Pero lo que sabemos nosotros es que me están hablando de un cubo, el cual tiene 5 centímetros de arista. Pero el cubo, cada cara tiene forma de cuadrado.
Por lo tanto, si yo quisiera encontrar el área de cada cara, sería 5 por 5. Pero como son 6 caras, entonces habría que multiplicarlo por 6. ¿Cuánto pagará para pintar un cubo de 15 centímetros de arista? Las 6 caras, 15 por 15. Entonces yo te pregunto, a mayor pago se podría pintar, en tal caso, mayor área. Mayor pago, mayor área. Lo que significa que las magnitudes son directamente proporcionales y el despeje tendría que ser en cruz. Pero si yo realizo el despeje respectivo, por un lado voy a tener 6 por 5 por 5 y por X. Y por el otro lado voy a tener 4 por 6 por 15 y por 15. Pero 6 con 6 se pueden eliminar. Quinta 1, quinta 3, quinta 1, quinta 3. Y entonces X vendría a ser 3 por 3 es 9 y 9 por 4, 36. Muy bien, seguimos entonces. Problemita 10. ¿Qué nos dice el problemita 10? A ver, te voy a dar un minuto para que me des tu respuesta. Problema 10, a ver. Muy bien, tiempo más que suficiente. Veamos entonces las respuestas en el chat para nuestro problemita 10. A diferencia del problema anterior, en este caso sí hay varios que han compartido su respuesta y coinciden con la respuesta. A ver, vamos a ver si es que están en lo correcto. Profesor, en este caso, el problemita nos habla de un caballo que está atado a una soga de 3 metros de largo y que demora 5 días en comer
el pasto que está a su alcance. Si la soga fuera de 6 metros, ¿en cuántos días comerá todo el pasto que está a su alcance? En este caso, vamos a hablar del área y vamos a hablar de los días. Pregunto, si el caballo está atado a una soga, significa que el caballo solo va a poder caminar en círculos. ¿Y que la soga qué representa? El radio. Entonces, el área de un círculo sería ¿cuánto? Pi por radio al cuadrado. Y según el problema, el caballo demora 5 días en comer el pasto que está a tu alcance. Lo que nosotros queremos saber, si la soga fuera de 6 metros,